hermanos, les pido de favor si abren su Biblia en el Salmo 11. Durante el mes de enero vamos a tener temas diversos. No vamos a seguir la secuencia que veníamos teniendo de Timoteo, porque hay razones necesarias para establecer el fundamento, para establecer la base y sobre todo para entender que las metas que nos pudiéramos trazar durante este inicio de año, pues sean metas correctas y sean metas alineadas a la voluntad de Dios, porque Él es el que nos va a dar el impulso para poder hacerlas. Hay metas que suenan piadosas, pero no traen un trasfondo, porque muchas veces esas metas traen en el fondo vanidad, en el fondo traen orgullo, en el fondo traen un afán de demostrar a otros que somos mejores. Y estoy hablando del aspecto físico y del aspecto nutricional y todo ello, que cuando lo enfocamos de acuerdo a la voluntad de Dios es bueno, pero cuando nuestra base es el ego, en febrero ya se acabó. Ya se acabó. ¿Por qué? Pues porque van a venir los ataques acerca de, no, ¿para qué te pones a dieta? Mira, tú come lo que quieras y el cuerpo agarre la forma que quiera, ¿sí? Y empezamos a tener filosofías que nos destruyen lo que nosotros pretendemos. Bueno, también hay metas espirituales, las cuales son muy buenas y son poderosas, pero también llega el desánimo, llega el desaliento cuando nos enfrentamos, leemos Génesis y vienen las genealogías y viene todo eso y se poncha el ánimo, ¿verdad? Porque ¿para qué me sirve estudiar tantas genealogías? ¿Para qué me sirve saber quién era el hermano de Matusalén y todas esas cuestiones? También necesitamos edificar un fundamento. Hay una agenda que se está cada vez saliendo más a la luz, que le han llamado la Agenda 2030, que son posiciones políticas, ideológicas, pero que traen tres ejes que nos van a afectar en lo personal, en lo familiar y como país. Porque la pretensión que trae esa agenda es destruir países, destruir familias y destruir iglesias, que son las instituciones divinas más fuertes que hay en todo el mundo. Un gobierno débil, un gobierno o un no gobierno crea caos, crea anarquía. Una familia débil, una familia fuerte, dividida, la Escritura nos dice, una familia dividida no puede prevalecer, porque cuando vienen los fuertes vientos, se cae, porque no hay acuerdos, esposo, esposa, hijos y todo eso. Y tercero, cuando no hay una doctrina fuerte en la iglesia, se infiltran las doctrinas de demonios y empezamos a recurrir al legalismo. No hagas esto, seas aquello, con la finalidad de expresiones externas que parecen piadosas, pero que en el fondo lo único que traen es orgullo espiritual, como los fariseos, que oraban enfrente de todos, que daban y diezmaban así aventando las monedas para que se oyera y hacerse ver que ellos eran más espirituales y no como aquel publicano que estaba de rodillas. Entonces, mis hermanos, este año lo que pretendemos como iglesia es fortalecer esas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque los fundamentos se están cayendo. Todas las buenas prácticas, todo lo que tiene que ver con la doctrina de Dios, todo lo que tiene que ver con la ley moral de Dios se está desvaneciendo. Y si no, volteemos a ver, y sin que Tara se nos sienta, volteemos a ver a los Estados Unidos, que ya prohibieron la Biblia en la lectura de las escuelas, que ya prohibieron orar, que se están infiltrando la alta crítica, que está menospreciando el Nuevo Testamento, está destruyendo el Antiguo Testamento, y todo esto se está permeando en las universidades, en las escuelas, y ahora hasta nuestros niños los están adoctrinando en ideología de género. ¿Qué es esto? Destruyendo gobiernos, los gobiernos que se apoyan en la ley moral de Dios, aunque no lo sepan,
están siendo destruidos. Las familias están siendo divididas y las iglesias están siendo atacadas. Entonces, ¿qué pretendemos hacer como iglesia? Porque tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y ahí lo que venga. Y el Salmo 11 nos va a decir qué hacer. Porque no pretendemos salir a las calles y manifestarnos y decir esto, eso no sirve. Lo que pretende es que tú y yo regresemos a los fundamentos. Porque mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento en Dios y su palabra nos lleva a errar. Y el Señor Jesucristo lo sentenció: erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, en ese sentido, el Salmo 11 nos va a dar el fundamento. Y por favor, ubíquense ahí en el Salmo 11 y vamos a leerlo en dos versiones. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera, pero en el desarrollo del mensaje yo me voy a apoyar en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si vamos al libro de los Salmos, al Salmo 11, en la nueva versión la Reina Valera, dice así: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Fíjense, qué aseveraciones. Y ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más específica, es lo mismo, pero un lenguaje más accesible a nuestro entendimiento. Versículo 1: confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué puede hacer el justo? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados, y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Hermanos, esto es teología pura. Es el conocimiento de quién es Dios y cómo obra Dios. Es el conocimiento de quién está con Dios y quién no está con Dios. Es el conocimiento de que puede haber muchas cosas, pero Dios nunca va a estar cruzado de brazos, que es lo que el mundo nos pone, ¿verdad? ¿Y dónde está Dios que está viendo la guerra de Ucrania y de Rusia? ¿Y dónde está Dios con las calamidades que sufren? Esas son preguntas insensatas por el pleno desconocimiento de quién es Dios. Entonces, por eso es que hemos titulado este tema Regresando a los Fundamentos. Y vamos a desglosar versículo por versículo, pero antes vamos a ver un poco el contexto de por qué David escribió el Salmo 11.
Este salmo está escrito en el periodo de vida en que Saúl tiene una feroz persecución contra David. Y no solo lo persigue, lo amenaza de muerte, intenta matarlo, lo destierra, traiciona. David hace todo lo posible para que todos los demás puedan ver en David a un enemigo. Se hace de complicidades con sus generales para poder atrapar a David. Ofrece ciertos regalos para aquel que mate a David. David se ve acorralado. David se ve frustrado. David se ve totalmente desprotegido aparentemente. ¿Por qué? Porque inclusive en 1 Samuel 26 dice, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Había un episodio en que sus propios compañeros que estaban con él hablaban de sublevarse contra David. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Ahí mismo no lo dice, pero cobró ánimo y puso su confianza ¿en quién? ¿En quién? David puso su confianza en Dios. David miró por encima del sol. ¿Eran circunstancias terribles? Su vida estaba en peligro. ¿Eran circunstancias difíciles? Claro, porque estaba siendo perseguido. No tenía ni siquiera dónde morar. Y aún los suyos se le estaban sublevando. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Versículo 1, afirmación sabia. Yo confío en la protección del Señor. Esa debería de ser nuestra oración diaria. Esa debería ser nuestra oración diaria. Yo confío en la protección del Señor. Pero esta afirmación no es ciega, tiene su fundamento. La afirmación inicial de confianza total en Dios es convincente, contundente, pero tiene fundamento. El saber quién es Dios. David conocía quién era su Dios. Desgraciadamente, fíjense que tenemos una parte muy mala. Las Biblias, cuando fueron traducidas, no tomaron la esencia que deberían de tener en las traducciones, sobre todo con la entrada de la Septuaginta. ¿Por qué? Porque el término teos o teus del griego es un Dios genérico. ¿No les han preguntado quién es tu Dios? Porque dioses hay muchos, ¿sí o no? Baal era un dios, Astarot era un dios. Entonces, cuando nosotros decimos en español la palabra Dios, estamos diciendo una palabra genérica. Esa fue la desgracia que tuvimos en las traducciones. Y digo desgracia no por mala situación, sino porque utilizaban un término genérico. Si vamos a las raíces del Antiguo Testamento, siempre se utilizaba Jehová. Ningún otro Dios se llamaba Jehová o Yahvé. Y sus asociados o sus extensiones, que es lo que vamos a ver en los estudios de este año. Jehová de los ejércitos, Jehová Rafa, Jehová Sabaoth. Todas esas traducciones quedaron en el olvido cuando le ponen Dios. Por eso es que saber quién es Dios, tenemos que ir necesariamente a las Escrituras, para que cuando te pregunten quién es tu Dios, caray, pues Dios. Sí, pero ¿quién Dios? Caray, pues Dios. Pero es una parte muy genérica, ¿verdad? Entonces tenemos que decir, Jehová es mi Dios, Jehová reina. Así lo enfatizan los pasajes. Por lo tanto, saber quién es mi Dios es conocer quién es Jehová y cómo actúa. Precisamente, el saber cómo es su carácter y su actuar nos da discernimiento. Y es aquí donde podemos responder a las preguntas retóricas de ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué es Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? Porque conocer a Dios en su carácter y la manera que actúa nos da una amplitud de quién es Dios.
Y nos da una manera de entender que cuando Dios dice algo, aunque no lo entendamos a plenitud, sabemos que está de por medio su carácter. Y este salmo nos habla de un carácter fundamental de Dios, que Dios es justo. Y nunca, nunca, mi hermano, y por favor, apréndetelo, nunca Dios va a cometer una injusticia. Y aquí es donde respondemos las preguntas. Ay, pero es que mi abuelita era tan piadosa y como no acepta a Cristo se va a ir al infierno. Sí. ¿Por qué? Porque es justo. No, ¿cómo crees? Dios es injusto. ¿Cómo un bebecito recién nacido se murió? Muchas veces no hay respuesta. Entonces tenemos que apoyarnos en el justo carácter de Dios. Que Dios jamás, jamás, mi hermano, va a cometer una injusticia. Aunque tú y yo no lo entendamos, aunque tú y yo no lo aceptemos, aunque nos cause confusión, Dios es justo y nunca va a cometer una injusticia, porque Él no puede atentar contra su propio carácter. ¿Sí me explico? Entonces, David lo conocía, por eso él decía: yo confío en la protección de Dios. La experiencia personal de haber sido ayudado y librado de males también forma parte del acervo del conocimiento y de las experiencias prácticas del diario vivir. Muchas veces, conscientes o inconscientes, Dios nos ha librado de muchas cosas. Dios nos ha librado hasta de la muerte y muchas veces ni nos enteramos, pero Él está a cargo de nosotros. En la intimidad de la comunión con Dios, y esto es por medio de la devoción, por medio de la plática, por medio de la oración, por medio de poderme comunicar con Dios a través de la oración y Él a mí a través de su palabra. La parte B del versículo 1, después de esta afirmación que dice: yo confío en la protección de Dios, David pone estas palabras que suenan necias. Así que, ¿por qué me dicen: vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Es el equivalente como: vete de México porque aquí hay mucha violencia. Oh, ¿y dónde no hay violencia? ¿Sí? La afirmación inicial contundente hace ver a la siguiente pregunta necia. Dice el Salmo 139: ¿a dónde me iré, oh Dios, de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu espíritu? Si subiere a los montes, ahí estás tú. Y si en el Seol tuviere mi estrado, he ahí tú estás. ¿Dónde podemos huir para ponernos a salvo? La confianza en Dios, escuchen, la confianza en Dios se afirma en los momentos difíciles o no es confianza. La confianza en Dios se afirma en los momentos difíciles o no es confianza. Porque es bien fácil confiar cuando todo está bien. Cuando las aguas están mansas, es bien fácil confiar en Dios. Pero cuando está la turbulencia, cuando están agitadas las aguas, cuando el mar embravece, es cuando verdaderamente se confirma si realmente esa confianza está en Dios o fue simple emoción o simple sentimiento. La influencia de malos consejos escapistas dejan ver la visión pésima y temerosa del hombre alejado y que no conoce a nuestro Dios. He escuchado frases tan lamentables que dicen: es que desde que me hice cristiano me va bien mal. Pues ya te iba mal, pero no te habías dado cuenta. No, es de que, no, yo creo que mejor voy a alejarme de la iglesia, voy a alejarme. Consejos escapistas de aquellos que no conocen al Señor e inclusive de creyentes. Ya quiero que venga el rapto, ya quiero que venga la segunda. ¿Por qué? Para dejar de sufrir. Consejos escapistas, consejos para ocultar muchas veces la cobardía de no enfrentar los problemas. Versículo 2:
Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas, disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Es el equivalente a aventar la piedra y ocultarse. Ahora, ¿qué está pasando? La maldad de los hombres es constante en todos lados y en todo tiempo. Alguien podría decir, es que en una región montañosa de África no sucede nada, todo está apacible, y se encuentran a un tigre. Y el tigre no es maldoso, pero ejerce violencia. Hermanos, no es ilusorio pensar que en algún cierto lugar voy a estar bien y tranquilo. Bueno, ni en las casas estamos tranquilos. Entonces, la maldad ha sido siempre en todos lados y en todo tiempo. Y el creyente es afectado y alcanzado por la perversidad del mundo. Hermanos, como creyentes, Dios nos cuida, Dios nos guarda, sí, pero hay veces que la maldad nos alcanza. ¿A quién de aquí ha sido asaltado? Asaltado que le dicen, a ver la lana. A ver, sin miedo, levanten su mano. Y no es nuestra oración desde la mañana, Señor, guárdanos de todo mal. ¿Y falló Dios? No, la maldad, bueno, ¿cuál ha sido la peor maldad que el hombre ha ejecutado en la historia de la humanidad? Y la Biblia lo dice. ¿Cuál es la peor maldad que el hombre ha ejecutado en la historia de la humanidad? No es la Segunda Guerra Mundial, no es el exterminio de los judíos, la crucifixión de Cristo. El justo por los injustos. Si le alcanzó a Cristo, hermanos, no es porque deseemos ni queramos, pero la maldad nos puede alcanzar y podemos tener calamidades. Cuando todas las noticias son malas, guerras, violencia, crimen, corrupción y alboroto político, David nos recuerda que podemos elevarnos por encima de las circunstancias de la vida y si mantenemos nuestros ojos puestos en el Señor. Por eso les decía que el Salmo 11 es el regreso a los fundamentos. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué puede hacer los justos? En la versión Reina Valera nada más dice cuando los fundamentos se desmoronan, que habrá el justo, pero que no nos habla de qué fundamentos. Bueno, en esta versión ya nos da más específico qué fundamentos, la ley y el orden. Y no es la serie de televisión, sino la ley y el orden. La ley y el orden en la vida de David estaba representado por la ley de Moisés. Ahora, la ley de Moisés tenía tres vertientes o estaba fundamentada en tres áreas: la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. David y Saúl tenían que atender esas tres leyes: la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Ahorita vamos a distinguir qué aplica a nosotros. El rey Saúl debería saber y aplicar como gobernante, porque Deuteronomio 17, 18 y 20 dice: y cuando el rey se siente sobre su trono en su reino, está hablando de los israelitas, escribirá para sí una copia de esta ley en su libro, de la ley de Moisés, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas esas palabras de esta ley, estos estatutos, para que no se eleve su corazón y pueda ejercer bien el reinado. ¿Cuál era el principio para todo rey? Saber la ley de Moisés. Pero esa ley ni la supo ni la aplicó. Por eso es que perseguía tanto a David. Entonces, esa ley se pulverizó, no la aplicó. Por eso David dice: si los fundamentos fueron destruidos,
O sea, si David, que es el rey, no aplica la ley, ¿cómo podemos vivir en un mundo de anarquía? Entonces, el derrumbamiento de los fundamentos de la ley y el orden va a provocar mucho caos. Por eso, el caos es el caldo de cultivo de todos aquellos que persiguen ciertas cosas sin que nos las digan abiertamente. Están queriendo destruir los gobiernos y países que buscan seguir obedeciendo la ley moral judeocristiana en sus leyes, y aquí es donde nos distinguimos. Nosotros estamos sujetos a la ley civil de los Estados Unidos mexicanos, que está en la Constitución, y de todas las leyes que ellos emanan, ¿verdad? Así dicen. Bueno, por lo tanto, la ley civil y la ley ceremonial de Moisés ya no nos aplica, porque ya no hay más sacrificio que ofrecer, porque el sacrificio fue Cristo. Por lo tanto, toda esa ley ceremonial se nulifica. ¿Qué es lo que rige en la actualidad a ti y a mí? La ley moral. ¿Cuál es la ley moral? La ley de los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Todas esas cosas, muchos las aplican sin saber de dónde vienen, porque es un acto natural. ¿A quién le gusta que le roben su ganado? ¿A quién le gusta que le roben a su esposa? No contesten, ¿sí? Entonces, todas estas leyes morales están prescritas muchas veces en el corazón del hombre y las aplica sin que se dé cuenta. Pero muchos se han dado cuenta de que estas leyes están limitando la capacidad de accionar. ¿Por qué? Porque una ley moral te previene de cometer actos. Si en tu ley moral tú dices, no debo de pretender aquello que no me es lícito, implícitamente está diciendo, no robarás. Pero cuando cuestionamos la ley y decimos, pero ¿por qué no si él tiene y yo no? ¿Ven cómo se empiezan a derrumbar los argumentos bíblicos? Y esto es la pretensión de muchos para destruir las leyes de los gobiernos. Están queriendo imponer doctrinas de demonios para el exterminio de la familia, ideología de género, aborto, divorcios, matrimonio igualitario y adopciones, derechos de los niños, eutanasia, eugenesia, feminismo y tantísimas cosas que están metiendo en la mente de los adultos, de los jóvenes y sobre todo de los niños. ¿Por qué? Porque la institución más poderosa a la que podemos allegarnos inmediato es la familia. Una familia fuerte tiene muchas maneras de defenderse. Una familia débil o dividida, tarde o temprano desaparece. Y mucho más las convicciones acerca de lo que debe de prevalecer en el matrimonio, en las familias, en los hijos. Están adoctrinando a los niños y jóvenes en las perversiones sexuales y de uso natural y normal de drogas. Es que es recreativa, no hace daño, ¿sí? Al contrario, me cura muchos males. Y lo mismo están diciendo ahora de la pornografía, del ateísmo, de la pedofilia, rebeldía a las autoridades e invalidando las doctrinas bíblicas que enseñan las iglesias cristianas, mostrando que son retrógradas y cavernícolas. ¿Cómo es posible que pienses así? Dicen las feministas o la ideología de género. Eso tiene miles de años, tienes que ser moderno. Cuando sus prácticas son de Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes son los cavernícolas? Pero en generaciones jóvenes, en generaciones de niños, en generaciones universitarias, hermanos, esto penetra y penetra fuerte. Tengo una sobrina que está estudiando en la universidad y ya empieza a cuestionar, ¿pero por qué está mal una relación hombre-hombre, mujer-mujer? Es evidente. No, pero es que mira, o sea, ya están argumentando algo de los que ellos estaban convencidos anteriormente, simplemente al ver Génesis.
Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. El matrimonio de Dios que ha creado heterogéneo, monógamo, heterosexual y monógamo. Pero con los argumentos que da el mundo, a muchos jóvenes los están convenciendo. A muchos jóvenes les están cambiando su perspectiva. A muchos jóvenes les están bloqueando la visión doctrinal por darles una nueva perspectiva acerca de todo eso. De esta marea de atrocidades, la pregunta de David: ¿podemos hacer algo? ¿Qué hará el justo? David mismo responde, versículo 4, pero ante todo esto, dice David, pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo, observa de cerca cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Hermanos, el Señor no está con los brazos cruzados. El Señor está actuando y no necesariamente a la forma que nosotros queremos, ni en el momento en que nosotros pretendemos, ni de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Esta afirmación de David muestra su visión de confianza y de fe que nos comparte, precisamente fundamentada en que todo lo que Dios ha creado, todas las leyes que Dios ha dado, están firmes porque Dios no puede negarse a sí mismo. La ley moral de Dios nunca va a desaparecer. Aunque el hombre diga que no existe, esta va a prevalecer. ¿Por qué? Porque Romanos dice que aún está escrita en el corazón de todos, creyentes y no creyentes, para discernir el bien y el mal. ¿No han visto ustedes el comportamiento de los niños que empiezan a distinguir el bien y el mal? Y nos empiezan a retar a los adultos para ver si estamos firmes en poder castigarles o no de acuerdo a su obediencia. Salmo 19, 7 al 11 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, sí, más que mucho oro afinado. Y son mucho más deseables que cualquier otra situación. Por lo tanto, hermanos, aunque estén haciendo leyes que van en contra de Dios, la ley de Dios no se invalida, ni se sustituye, ni se cambia. Entonces, ¿Dios está actuando? Sí, está actuando. Mateo 24, 35, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Aunque el hombre las quite, Dios no las invalida ni las cambia. Son a prueba de hombres, tiempo, cultura, país, cualquier cosa. Esas nunca van a ser invalidadas. Y esto es todavía peor para el hombre. La ley y el orden de Dios son una prueba para todas las personas para medir su fe, creencia, confianza, amor, obediencia, adoración. Todo el mundo, lo acepte, no lo acepte, lo crea, no lo crea, consciente, inconsciente, está sujeto a la ley de Dios. Todos, mucho más nosotros los creyentes. Pero aún los malos, los que dicen tener ese desconocimiento de la ley moral de Dios, actúan de acuerdo a esa ley. Por ejemplo, los mafiosos, los malos, ¿a poco no hay lealtad entre ellos? Es una ley moral. ¿Quién conscientemente se une con alguien que lo va a traicionar? Pues nadie, ¿verdad? Aún entre ellos, entre esas bandas, hay ley moral. Por lo tanto, ellos van a ser medidos en cuanto a la aplicación o no de esa ley y el orden que Dios
ha puesto, y también para nosotros, y ahorita vamos a ver cómo nosotros la aplicamos. Hermanos, cada quien individualmente dará cuenta a Dios de su aplicación o de su desobediencia. Y nadie va a tener pretexto para decir, es que yo no sabía, es que a mí me mandaron, es que a mí me obligaron, es que yo nomás cuidaba la casa como los secuestradores, ¿verdad? ¿Sí? Todo mundo dará cuenta a Dios de su aplicación o de su desobediencia. Y obviamente esto va a traer consecuencias. Versículo 5. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Fíjense qué paradoja, qué locura hay en el mundo, que aún los malvados tienen su altar para pedir la bendición para ir a hacer maldades. O sea, qué paradoja. ¿Cómo puede? Es como cuando juega México y Argentina. Los mexicanos, Señor, dale duro a los argentinos. Y los argentinos, Señor, dale duro a los mexicanos. Y así nos fue, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es paradójico pensar que Dios siempre va a tener favoritos para algo. Aquí está Dios definiendo su parcialidad claramente. Porque la sentencia para los malos, ¿sí?, es juicio. Y ahorita vamos a definir quién es malo y quién es bueno. Porque a lo mejor ya empieza a gravitar en nuestra mente, bueno, yo no soy malo, pues porque no soy narco, no soy feminista, no soy esto, no soy aquello, no robo, no secuestro. Humanamente definimos la maldad en base a actos. Pero Dios no lo define así. Por eso tenemos que entender quién es Dios y cómo es Dios, para poder saber y discernir nosotros si soy bueno o soy malo. Y otra vez la pregunta, es que mi abuelita hizo, y es más, daba a los orfanatorios, pero tu abuelita era mala. ¿Cómo puedes decir eso que era mala? Mala en los términos de Dios, y ahorita vamos a verlo. ¿Sale? Los malos son examinados no solo en sus acciones externas, sino también en sus intenciones del corazón. Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Hermanos, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Podemos nosotros juzgar en base a acciones, pero no siempre las acciones dicen la verdad. Porque hay gente aparentemente haciendo cosas piadosas, y el 12 de diciembre lo vimos, pero en su interior es ganarse el cielo. Eso se llama egocentrismo. Eso se llama orgullo. Entonces, lo que no vemos muchas veces es peor de lo que vemos. Dios afirma que aborrece a los malos junto con sus acciones. Y cuando vemos la palabra aborrece, describe una emoción que va desde el odio intenso hasta la actitud de enemistarse contra aquellos que están haciendo las cosas. Y aquí, mis hermanos, tenemos que quitarnos esa mentalidad. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado, ¿no? La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que Él aborrece a los que aman la violencia. Y si no, busquemos también el Salmo 11, el Salmo 7:11. ¿Qué dice el Salmo 7:11? ¿Qué dice? Y, ok, Dios es juez justo y Dios está airado
contra el impío todos los días. Entonces esa afirmación es falsa. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. A ver. Si así fuera, Dios no sería justo. Por eso, quienes no conocen a Dios, todas esas cosas les chocan en su cabeza. O agarran esos términos para justificarse. Cuando aquí Dios dice que Él está airado con los impíos todos los días. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 1 es un versículo precioso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios ya no está airado con los justos. Y es aquí donde vamos a distinguir entre malos y justos. Hermanos, por naturaleza, Romanos 3:23 lo define. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si Dios decidiera mandar al infierno a todos los pecadores, ¿sería justo? ¿Sí? Sería justo. Si Dios determina salvar a aquellos que creen en Jesús como su Salvador y los hace justos, ¿es justo que nos libere del infierno? Sí. ¿Dónde está la injusticia de Dios? Entonces, y es aquí, mi hermano, que te pongas mucha, pero mucha atención. ¿Eres justo o eres malo? El malo es aquel que hace lo malo, pero que no ha creído en Jesús como su Salvador. Aunque haga cosas buenas, aunque aparentemente tenga una vida recta y correcta. Mientras todo ser humano en este mundo no confiese a Jesús como su Salvador, no crea en Jesús como su Salvador, no confíe en que Cristo vino a la cruz para morir por nuestros pecados, mientras yo no me arrepienta de haber pecado contra Dios y acepte a Jesús como mi Salvador, Dios me cataloga como malo. Entonces, malo es cualquiera que no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Aunque haga buenas obras, aunque se porta bien, aunque sea mi abuelita bien piadosa. Si mi abuelita bien piadosa no ha aceptado a Cristo como su Salvador, mi abuelita se va a ir al infierno. Y no lo digo yo, ni lo sentencio yo. El Señor lo acaba de decir. Examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que hacen la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Hermanos, esta sentencia no es nada sencilla, ¿eh? Este justo juicio de Dios sobre aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador es tremendo. Y no dudo que muchos de aquí están sentados y son malos, porque no han creído en Jesús como su Salvador. Han creído en una religión, han creído en una filosofía, han dicho es que yo creo a mi manera. No, debe de ser a la manera de Dios, porque eso es lo justo y eso es lo correcto. Entonces, malo es aquel que no ha creído, confiado en Cristo como su Salvador. Sea violento o no sea violento, al final del día Dios lo ve como malo. Todos los días va a estar en contra de esa persona. Hasta que no se arrepienta y cree en Jesús, entrará en el término de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que creímos en Cristo como Salvador. ¿Por qué nos llaman justos? ¿Porque nos portamos bien? ¿Porque hacemos buenas obras? ¿Porque venimos a la iglesia? ¿Porque mis papás son creyentes? Justo es aquel en el que Dios imputa la justicia de Cristo en la persona. Lo que Cristo hizo fue pagar por mis pecados con una vida santa, con una vida agradable,
la justicia de Cristo ahora Dios la ve en mí y soy declarado inocente. Pero tuve que arrepentirme de mis pecados, tuve que creer en Jesús como mi Salvador, ¿sí? Y recibí la salvación que Dios me da en Cristo Jesús. Esos son los justos, mis hermanos. Esto debe de quedar bien claro, porque no todas las iglesias predican el evangelio. Y este evangelio está en la palabra de Dios, no es invención mía ni de nada por el estilo. Hay un juicio sumario sobre los malos que no se arrepienten y convierten. Y eso lo vemos en Números y en Lucas 13, y describe y hace esta definición. Ahora, Dios también, ¿sí?, también trae algo contra los justos. Dice, pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Ahora, ya sentenció a los malos. Ahora habla con los justos, habla con los creyentes, habla con sus hijos, habla con su iglesia. El Señor es justo, el carácter de Dios es justo y ama todo aquello que tiene que ver la justicia porque es justo. Por lo tanto, los creyentes debemos de andar en integridad, hacer lo justo, hacer lo que es correcto, seguir sus mandamientos. David confirma su dicho del versículo 1 y podemos confiar en el carácter justo de Dios y sus acciones. Dios nunca cometerá una injusticia hacia nadie, no hace nada que atente contra su carácter. No solo obra justamente, también pide que el justo, el creyente, haga justicia, que muestre el carácter de Cristo. Por eso la vida cristiana no es una vida pasiva. Si Dios no está pasivo, Dios no está con los brazos cruzados, Dios interviene en la historia del mundo. Él nos pide que nosotros también tengamos esa intervención por medio de nuestro comportamiento, que mostremos al mundo el carácter de Cristo en nosotros, sumándole a predicarles el evangelio. Porque también, mis hermanos, tenemos que aclarar lo siguiente. Mucho se ha dicho que las demás personas deben de ver en mí el evangelio, en mi comportamiento, en mi forma de vivir, en mi forma de expresarse, en mis intenciones. Hermanos, yo no soy el evangelio es Cristo. Pueden ver en mí cierto comportamiento que los lleve a preguntar, pero ellos tienen que escuchar el evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi vida puede contribuir a cierto acercamiento, pero solamente predicar el evangelio los va a llevar a conocer la salvación en Cristo. Entonces mi vida no basta y mi vida no es lo suficientemente creíble como para ya no decir nada. ¿De acuerdo? Ok. Los íntegros es un requisito para estar en intimidad con Dios, y hay un término muy interesante que se llama coram deo. Es una palabra en latín, o son dos palabras en latín, que vamos a entenderlas de acuerdo a una definición muy buena que nos da Sproul, que murió hace unos años. Pero fíjense la definición de coram deo para que la llevemos en la mente. La gran idea de la vida cristiana es coram deo. Coram deo captura la esencia de la vida cristiana. Esta frase literalmente se refiere a algo que sucede en la presencia y delante del rostro de Dios. Vivir coram deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que lo hagamos, estemos haciéndolo bajo la mirada de Dios. Dios es omnipresente. No existe lugar tan remoto que podamos escapar a su mirada penetrante. Ser consciente de la presencia de Dios es también ser muy consciente
de su soberanía. Hermano, tenemos que vivir coram Deo. Todo lo que hagamos, siempre tener presente que Dios nos está examinando, está evaluando, y a Él no se le va a escapar nada, aquí y en China. Por lo tanto, nuestra vida, la justicia que Dios exige del creyente es vivir coram Deo. Tenemos que aprendernos esa frase, coram Deo. Conclusión. La experiencia de David en el Salmo 11 nos recuerda que a pesar de vivir en medio de un mundo difícil, que va de mal en peor, tratando de quitar los fundamentos divinos, el creyente tiene la certeza de que Dios está de su lado y podemos confiar plenamente en su justicia. Así los gobiernos estén haciendo de las suyas, así los movimientos, nosotros podemos confiar que Dios esté en su trono y aún gobierna. Para Dios no hay plan B. Está establecido y se hará. Aplicación. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Regresar a los fundamentos bíblicos, regresar a los mandamientos de Dios, regresar a la doctrina fundamental de conocer a Dios. Estas sendas antiguas es regresar a los fundamentos divinos, mandamientos, estatutos, ordenanzas, prescritos en su palabra, conocerlos y obedecerlos. La meta de todos los creyentes es vivir todos los días coram Deo. Por lo tanto, mi hermano, si tú te propusiste metas para el 2023, está bien, añádele vivir coram Deo. La confianza del creyente es en Dios y sus promesas, no en las circunstancias que vive, ni tampoco en el mundo, que el mundo haga o deje de hacer. Por eso me encanta el coro de Por encima del sol, porque podemos ver a Dios obrando con una visión celestial. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar y les voy a pedir que cierren sus ojos. También los jóvenes que están en la escalera, si se ponen de pie. Por favor, cierren sus ojos, inclinen su cabeza como respeto a nuestro Dios. Y quiero que por favor se aíslen de cualquier circunstancia que esté en su mente y en su corazón, y que los distraiga de un momento de meditación en nosotros mismos. O sea, la meditación es personal. No pienses en tu hijo, en tu esposa, en tu suegra, en tu patrón. Piensa en ti. Y esta meditación que tú hagas, que responda a la siguiente pregunta: ¿cómo Dios crees que te define? ¿Como bueno o como justo? ¿O todo lo contrario, como malo y violento? Y esto corresponde a contestar la pregunta: ¿has creído en Jesús como tu Salvador? Pero esa creencia realmente es de confianza plena, porque por sus frutos los conoceréis. Si tú no has creído en Jesús como tu Salvador, si no has aceptado la salvación en Cristo, el día de hoy no tienes pretexto para no hacerlo o para andar después por el mundo diciendo que no sabías de Cristo y su salvación. Que Dios te concede el arrepentimiento y la fe para creer en Él, y que tú en un momento de tranquilidad, a solas, te arrepientas delante de Dios y creas en Jesús como tu Salvador. Nadie lo puede hacer más que tú mismo.
y para todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, para todos aquellos que hemos confiado y que Dios nos declara justos por la justicia de Cristo, ¿cómo es nuestra vida o cómo va a ser nuestras metas para el siguiente año? Que agreguemos a todas las metas personales que son buenas, que agreguemos coram Deo, vivir en la presencia de Dios, ver el rostro de Dios todos los días, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensamos, en todo lo que nos motive, hacerlo pensando que Dios nos está viendo, que Dios nos está evaluando y que Dios se agrada en hacer lo correcto, en que nosotros hagamos lo correcto.